Claro, entonces la P50 te indica, ¿sí?, a qué valor de la presión parcial de oxígeno la hemoglobina está al 50% cargada, ¿sí?, de oxígeno. Entonces, estemos en un valor normal o en un valor patológico o alterado de la presión parcial de oxígeno, o sea, hipoxemia o no hipoxemia, esa P50 va a ir variando claramente, ¿sí? O sea, pero no te indica la hipoxemia en sí mismo, ¿sí? Solamente te indica el valor de la presión parcial al cual la hemoglobina va a estar saturada, ¿sí?, al 50%, se llama P50. ¿Hay hipoxemia o no hay hipoxemia? Eso es para disipar, por así decirlo, esa cuestión. Claro, sería un indicador y no una variante Claro, sería un indicador, pero de de la la saturación. parte de la hemoglobina, no de la hipoxemia. Ok, ok. ¿Sí? Porque me imaginé el, el caso de un incendio donde el monóxido ocupa el lugar del espacio en la molécula de hemoglobina. Claro, bueno, pero ahí hay una alteración de la hemoglobina, ¿sí? Este, pero para que haya un lugar para que haya una alteración en la hemoglobina, porque evidentemente antes hubo una hipercapnia a nivel de la presión parcial de oxígeno, si no, no va a haber transferencia de dióxido de carbono claramente. O sea que primero tuvo que haber un componente de, ¿cómo se dice?, algún tipo de alteración BQ, para que se produzca, diríamos, un incremento de la difusión de dióxido de carbono con respecto a la de oxígeno. Está. Gracias. Bueno, habíamos visto que el Schunn, ¿sí?, el Schunn era el Schunn patológico como mecanismo de hipoxemia, era cuando la sangre pasaba, ¿sí?, y no me generaba intercambio gaseoso, que sería un grado extremo de alteración BQ, como vemos hoy, famoso alteración BQ 0, ¿sí? Es decir, que puede haber, de una forma un poco más masiva, eh, alveolos no ventilados o no perfundidos, o ambos dos, no ventilados, no perfundidos, ¿sí? En ese caso sabemos que el Schunn no me va a generar incremento acusados o agudos del dióxido de carbono, como si la hipoventilación, como si la alteración BQ, específicamente la BQ baja. La admisión venosa es cuando hay una conexión entre lo que sería el corazón derecho y el corazón izquierdo, ¿sí?, en el cual hay abundante sangre venosa mezclándose con sangre arterial, ¿sí? Eso es la admisión venosa. Entonces, suele suceder cuando hay postquirúrgico justamente de pulmón, suele suceder cuando hay postquirúrgico de corazón, a partir del cual, por determinadas comunicaciones, ¿sí?, por las mismas suturas, ¿sí?, la sangre que está desoxigenada se comunica con la sangre oxigenada. Por eso, ¿sí?, por más que apliquemos oxigenoterapia, ¿sí?, no se va a producir un incremento, una reducción de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Porque aparte, podrían estar, aparte de la admisión venosa extrapulmonar, las regiones alveolares no ventiladas, es decir, que está colapsado, ni tampoco perfundida, por más que yo acá le quiera poner oxígeno, ¿sí?, acá está cerrado el camino y acá no hay circulación, entonces no va a haber intercambio gaseoso. Por eso el Schunn es el mecanismo de hipoxemia que es refractario a la oxigenoterapia, ¿sí? Es decir, aplicar oxigenoterapia tiene poco y nada de sentido. Algunos indican de que podría subir la presión parcial de oxígeno y evitar que haya un descenso brusco de la presión parcial de oxígeno, y que de alguna forma en las etapas agudas podría paliar un descenso brusco de la presión parcial de oxígeno. Pero en líneas generales se acepta que en el caso del Schunn, lo que nosotros necesitamos es que los alveolos se abran, y para eso necesitamos lo que sería la presión positiva, ¿sí?, al final de la expiración, la famosa PIP, mediante una presión positiva con ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva.
necesitamos una presión para que haya de alguna forma un desbloqueo, ¿sí?, de los alveolos y a su vez también desbloqueo o integridad de la parte vascular para que haya adecuado intercambio gaseoso. Muy bien. Perdón. Entonces, no mejoran con el aporte de oxígeno. Fíjense que las causas son muy parecidas o prácticamente las mismas que llevan a la alteración BQ, nada más que en este caso son un poquito más avanzadas. Bueno, fíjense que la hipoventilación alveolar junto con la alteración BQ, sobre todo la alteración BQ baja, generan hipercapnia, es decir, retención e incremento del dióxido de carbono, y que las demás, ¿sí?, trastornos de mecanismo de hipoxemia cursan con una alteración alveolar arterial elevado, es decir, que de alguna manera, ¿sí?, hay una diferencia mayor a 20 entre la presión alveolar y la presión capilar. Acá vemos una clasificación, ¿sí?, utilizando cuánto, ¿sí?, de la fracción inspiratoria de oxígeno corresponde a la presión arterial capilar, y en función de los valores, que sabemos que tiene que ser mayor a 400, sabemos que es normal. Cuando estamos entre 300 y 400 es porque evidentemente hay una hipoxemia leve. Luego, si estamos entre 200 y 300, tenemos una lesión pulmonar aguda, que después la vamos a dar cuando demos síndrome de estrés respiratorio, que ya se encuentra por menos, ¿sí?, o por debajo de 200. Estos dos mecanismos, ¿sí?, son los que están atacando actualmente, o la forma fisiopatológica del coronavirus, ¿sí? Muy bien. La ecuación del gas alveolar es lo que habíamos visto arriba, ¿sí?, básicamente, y obviamente que nos sirve, o sea, se utiliza para poder calcular la presión alveolar de oxígeno. Después habíamos visto como otras medidas de categorización la diferencia entre la presión alveolar y arterial, que diríamos tendría que tener una diferencia no más de 20, y eso me estaría generando me estaría indicando alguna alteración de intercambio gaseoso, ¿sí? Y si eso se suma a una hipercapnia, puede que la causa no sea exclusivamente pulmonar, sino que también pueda ser extrapulmonar. Dijimos también que hay un cociente, ¿sí?, y que dicho cociente no es que se utiliza adecuadamente, es decir, no se lo tiene muy en cuenta. Y sí, la PAFI, que nos permite clasificar, ¿sí?, los grados de hipoxemia en los diferentes estadios de avance de una alteración pulmonar. El problema de la PAFI es que no tiene en cuenta la presencia de dióxido de carbono, y eso es una crítica que se le hace como método de clasificar la gravedad o alteración como mecanismo de hipoxemia. En este contexto, o sea, lo que acabamos de ver, mecanismo de hipoxemia, es importante porque de ahí proviene la insuficiencia respiratoria, es decir, la insuficiencia respiratoria de alguna forma hace que el sistema respiratorio no pueda generar un adecuado intercambio gaseoso y a su vez no me pueda generar un adecuado intercambio tisular, afectándome los tejidos. La insuficiencia respiratoria, ¿sí?, la insuficiencia respiratoria se diagnostica, ¿sí?, desde un punto de vista gasométrico y solamente gasométrico. Es decir, que yo para decir que una persona está en insuficiencia respiratoria, tengo que tener en cuenta los valores de presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Y en condiciones, ¿sí?, de respiración ambiente y con el corazón normal, nosotros decimos que la insuficiencia respiratoria es aquella que tiene una presión parcial de oxígeno menor a 60, fíjense que el valor normal es 100, con o sin hipercapnia, es decir, retención de dióxido de carbono, que lleve a 50, cuando el valor normal es de 40, ¿sí?, a nivel alveolar. Por lo tanto, como vemos, la insuficiencia respiratoria puede presentar hipercapnia, retención de dióxido de carbono, o puede no presentar hipercapnia, ¿sí?
Fíjense que la mayoría, ¿sí?, de las personas que tienen hipercapnia siempre tienen un trastorno extrapulmonar, ¿sí?, a diferencia de los factores en la cual no hay una retención de dióxido de carbono, que son más del parénquima pulmonar. Muy bien. Una de las maneras o formas de calcular es agregando la edad, porque la presión alveolar de oxígeno va a ir generando modificaciones. De hecho, esto es importante también que lo sepamos, existen pacientes geriátricos con una presión parcial alveolar de 70, y para esa edad, ¿sí?, es normal, ya que como lo mismo sucede, por ejemplo, con la presión arterial. Nosotros sabemos que una presión arterial óptima para el paciente adulto jóvenes es 120, ¿sí?, de sistólica y 80 de diastólica. Sin embargo, presiones de 140, 150, 90 en un paciente adulto mayor estaría dentro de los rangos normales debido a los cambios de elasticidad del componente arterial y muscular. En el caso de los pacientes adulto mayor podrían tener, ¿sí?, una presión parcial de oxígeno más reducida, secundario, ¿sí?, a factores extrapulmonares y a factores circulatorios extrapulmonares, como obviamente un poquito más rígida la caja torácica, que disminuye su compliance, ¿sí?, y determinados tipos de alteraciones vasculares. Entonces, por eso decimos que una de las maneras de calcular también la presión arterial es agregándolo la edad. Sabemos que la etiología, es decir, las causas que me pueden llevar a una insuficiencia respiratoria son varias: cardiovascular, nerviosa, ¿sí?, traumatológicas, neurológicas o neuromusculares, y propias de las vías aéreas respiratorias o del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, hoy vemos justamente que muchas de las personas que están en esta situación generan insuficiencia respiratoria, o se dirigen a la insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, todas aquellas personas que tengan un trastorno en órganos que son medulares, ¿sí?, como el sistema nervioso central, como el sistema cardiovascular, me pueden generar, ¿sí?, o pueden conducir como factor extrapulmonar insuficiencia respiratoria por alguno de los mecanismos que nosotros habíamos visto anteriormente. Puede ser aguda, cuando es una instalación brusca en las primeras 24 horas, crónica, cuando pasa más de 2 o 3 semanas, ¿sí? Decimos que la insuficiencia respiratoria puede ser de tipo 1 o hipoxémica, cuando solamente hay un descenso de la presión parcial de oxígeno sin incremento del dióxido de carbono. Puede ser tipo 2 cuando se acompaña, obviamente, de hipercapnia, ¿sí? Y obviamente que tenemos que ver cuál es el sustrato, cuál es el mecanismo que me lleva a la insuficiencia respiratoria. Porque sabiendo el mecanismo que me lleva a la insuficiencia respiratoria, voy a saber cuál es el tratamiento óptimo desde el punto ventilatorio, desde el punto de vista de la oxigenoterapia, desde el punto de vista de las intervenciones kinésicas, es decir, todo lo que tenga que ver con la mecánica ventilatoria, ¿sí?, los patrones respiratorios, el drenaje bronquial, ya que voy a entender, ¿sí?, cómo, como kinesiólogo, mi drenaje bronquial, mi mecánica respiratoria puede colaborar en la reducción, ¿sí?, de cualquier tipo de oclusión bronquial y generar mayor oxigenación, ¿sí? Entonces, después vamos a ver nosotros los diferentes tipos de tratamiento, ¿sí?, de acuerdo si tienen patrones obstructivos o restrictivos. Cuando veamos la parte espirométrica y terapéutica, vamos a hablar justamente de la oxigenoterapia, de la alimentación invasiva, de la alimentación tanto invasiva como no invasiva, para poder revertir una situación de insuficiencia respiratoria. Claramente, va a depender mucho de la instauración, ¿sí?, la clínica de la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria en sí no es una enfermedad, ¿sí?, respiratoria, sino que más bien es una manifestación avanzada, ¿sí?, de cualquier tipo de trastorno respiratorio, ¿sí? Pero no tenemos que equivocarnos de que es una enfermedad en sí misma, sino como una manifestación avanzada de otras enfermedades, o mejor dicho, de un conjunto de enfermedades que pueden ser pulmonares o extrapulmonares, ¿sí? Bueno, se puede manifestar con, obviamente, claramente la hipoxemia,
la cianosis. La cianosis es como consecuencia de esta hipoxemia, ¿sí? Porque tenemos una presión parcial baja, hay menor transferencia de oxígeno y claramente va a haber menor difusión tisular. Eso genera una cianosis, ¿sí? Una correlación anormal, sobre todo azulada, por el predominio de sangre desoxigenada. También puede manifestarse a través de alteraciones motoras, ¿sí? Excitación, que pueden llevar inclusive al coma, ¿sí? Es decir, de no ser revertida la insuficiencia respiratoria, nos puede generar, como se dice, una situación de desconexión de la corteza cerebral. Desde el punto de vista, sabemos que en una primera instancia, como queremos paliar esa presión parcial baja de oxígeno, apelamos obviamente a la taquicardia como incremento de la frecuencia cardíaca. Si eso se resuelve, volvemos a ser normocárdicos, ¿sí? Tenemos una frecuencia cardíaca normal. Si eso no se resuelve, ¿sí? El siguiente estímulo es la bradicardia, ¿eh? Y lo mismo sucede con la presión, como queremos perfundir los tejidos, como, digamos, en función del incremento de la frecuencia cardíaca, si posteriormente no se resuelve, nos hipotensamos y la bradicardia con la hipotensión nos predisponen al paro cardíaco si no podemos resolver el mecanismo de hipoxemia que genere insuficiencia respiratoria o el mecanismo de hipoxemia dentro de la patología, síndrome respiratorio, EPOC, neumonía, que me genera insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, si nosotros hablamos de los pacientes que lamentablemente han muerto por la patología coronavirus, ¿sí? Sabemos que el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Se debió, ¿sí? A que no se resolvió esta insuficiencia respiratoria porque clínicamente la instauración de las modificaciones o el mecanismo de hipoxemia fue brusco, ¿sí? Fue brusco. Y si aparte nosotros sumamos pacientes con alteración cardiovascular, con alteración renal y con alteración nerviosa, estamos mucho más predispuestos al fallo multiorgánico, que después vamos a ver de qué se llama, a qué se denomina fallo multiorgánico, para generar, obviamente, esta bradicardia, hipotensión y paro cardíaco, ¿sí? Como pasó en todos los mecanismos de hipoxemia, ¿sí? Lo que tiene que ver con la parte aguda, sobre todo cuando sube el dióxido de carbono, me puede producir alteraciones sobre todo motriz, y la parte crónica, ¿sí? Que también puede haber parte crónica en la insuficiencia respiratoria, sobre todo en aquellos pacientes con EPOC que van progresivamente instaurando la hipoxemia. Va a haber como como mecanismo compensatorio, ¿sí? Una poliglobulia, que lo hemos nombrado a lo largo de los mecanismos de hipoxemia, y esa poliglobulia hace más tensa, más densa, más densa la sangre, más pesada, ¿sí? Y lo que hace que el corazón tenga que generar mayor fuerza de contracción, ¿sí? Generando ingurgitación, y de esa manera desarrollando el famoso cor pulmonare como consecuencia crónica de esta hipoxemia, ¿sí? Muy bien. Hay ciertas diferencias, ¿sí? Entre las manifestaciones entre una insuficiencia respiratoria aguda y una crónica. No me voy a detener tanto en estas cuestiones. Ya vimos que las insuficiencias pueden ser acompañadas o no de incremento del dióxido de carbono. Fíjense, tenemos enfermedades tanto crónicas como agudas, ¿sí? Que me pueden generar insuficiencia respiratoria sin la necesidad de elevarme, ¿sí? El dióxido de carbono. Claramente, ¿sí? Si nosotros miramos las diferentes patologías, ¿sí? Lo que hace o lo que determina que suba o no suba el dióxido de carbono va a responder más que nada, ¿sí? A los mecanismos de hipoxemia, ¿sí? Entonces nosotros, insisto, tenemos que mirar siempre los mecanismos de hipoxemia, ¿sí? Que están de alguna forma alterando, ¿sí? O manifestándose dentro de la patología para llegar a la insuficiencia respiratoria, y en función de eso recién poder generar digamos, un tratamiento adecuado. Fíjense que insuficiencia cardíaca con hipercapnia, cuando tenemos un
parénquima pulmonar sano, ¿sí? Son todos factores extrapulmonares los que nos pueden llevar al mecanismo de hipoxemia con elevación del dióxido de carbono. O inclusive, ¿sí? Vemos acá EPOC y asma en la parte reagudizadora, pueden generarme como mecanismo de hipoxemia una alteración BQ, con BQ baja, que me generan alteración con incremento del dióxido de carbono, o fíjense acá, sin hipercapnia, y también me habla de POC y oxidación grave del asma, en el cual, en vez de predominar la alteración BQ baja, va a predominar la alteración BQ alta, en el cual nosotros hemos visto que no se producía ningún tipo de retención de dióxido de carbono, ¿sí? Muy bien. Insuficiencia respiratoria, ¿sí? Con diferencia alveolar arterial, pero con hipercapnia, fíjense que la mayoría, insisto, extrapulmonares, extrapulmonares. Con o sin hipercapnia, pero sobre todo puede suceder cuando no hay hipercapnia, ¿sí? Son más, como se dice, pulmonares. Muy bien, hasta acá. ¿Cómo vamos? De lo que hablamos en estos 4 Zooms, ¿se entendió algo? ¿No se entendió nada? ¿Se entiende? ¿Sí? O se sabe, mejor dicho, esa es la palabra, que es demasiada información, o mejor dicho, es mucha información, ¿sí? Y eso determina, obviamente, de alguna manera, que todavía no se pueda juntar todos los cabos, pero por ahí lo que a mí me interesa es lo medular, lo conceptual y medular, porque de eso estamos en el proceso de formación para comprender lo medular, ¿sí? Y lo más importante. Claramente que ustedes, después que generen lectura de estas cuestiones, va a ser un poquito más simple. Yo creo que a ustedes les compartí el Google Drive con los libros de respiratorio, me parece que sí. No sé, díganme si sí o si no. Porque, pero para que ustedes sepan, generalmente en el SATI, en el libro de SATI, terapia intensiva, está mecanismo de hipoxemia, en el Yo creo WES, que nos mandó los libros, profe. ¿sí? Yo creo que nos mandó. No, bueno, por favor eso corroboren, por favor. Entonces si yo se los mando vía Face y vía plataforma. Bueno. Entonces, el WES, el Semiología Argente de Álvarez, el SATI son 3 libros, el Farreras, que tiene, ¿cómo se dice? Que tiene toda la parte de mecanismo de hipoxemia, así que bueno, con eso nosotros nos vamos a arreglar, porque manejan el mismo lenguaje, ¿sí? Así que bueno, es nada más para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. Bueno, voy a tratar de hacer ácido base, ¿sí? Y por más que no nos alcance el tiempo, después, cuando retomamos la semana que viene, como se dice, la parte respiratoria, lo retomamos de vuelta estado de ácido base, ¿sí? Bueno, en esto vamos a ir un poquitito rápido, para que se entienda algunas cuestiones, porque también acá voy a hacer hincapié, insisto, por más que no nos alcance el tiempo, la semana que viene, cuando retomemos la parte de cardiovascular, vamos a retomar con ácido base, así que vamos a tratar a ver hasta dónde llegamos. Bueno, lo que hay que saber en estado de ácido base, primero que nada, son los valores normales, ¿sí? Tanto de pH, como de dióxido de carbono, como de bicarbonato. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Sí, vamos a tener método después. Hacemos otra pausita. Así puedo merendar y estoy tranquilo. No me pongo nervioso. Así No, que, profe, nos mandó al Face, por lo menos nos subió los libros. bueno, perfecto. Entonces ahora publíquenme en el Face, así yo, o sea, en el muro, si yo me acuerdo y se lo mando. Bueno, ahora intento subirlo. Así que Perfecto. después tenemos método, ¿sí? Lo que sí, déjenme comer para que me suba la glucosa y la presión también, y retomamos métodos, ¿sí? Así que no me voy a enloquecer con método, así que no se preocupen, no vamos a tener una clase hasta las 11 de la noche, va a ser tranca, ¿sí? Pero Respi me parece que tenía que tener hoy su lugar porque
Daniel, la semana pasada la verdad que fue una pérdida de tiempo no ver. Dale. Acuérdense de publicarme en el Face, porque acá me voy a olvidar si no me hacen acordar. Bueno, Profe, entonces, sí, una preguntita. sí, La parte de estado ácido base, desde el mismo libro de que nos dijo yo de mecanismo de hipoxemia. sí, estado ácido base está en los mismos libros que le estoy indicando. Argente Álvarez, está en el, ¿cómo se dice? En el West de Fisiología, Sati no tiene, pero también está en el Guyton, ¿sí? Que también todo eso se lo voy a mandar, tanto lo de fisio como lo de como lo de fisio y lo de Respi se lo voy a mandar para que ustedes puedan tener los libros a su alcance. ¿Está? Gracias. Bueno, por favor. Entonces, primero que nada, tenemos que tener, ¿sí?, los conocimientos de pH, que el valor normal es 7,4. Vamos a ver qué significa pH, que es lo más importante. A ver, no voy a dejar esto abierto finalmente. Esta parte es... Sí, esta parte también está todo en el Guyton. Solo así que háganme, por favor, Sol, y demás, háganme acordar en el Face. Bueno, los valores de PCO2 ya habíamos visto, de 35 a 40, ¿sí? Término medio 40. Y el bicarbonato entre 22 y 26, término medio 24. Son los valores que tenemos que saber, sí o sí. ¿Sí? Sabemos que si está por debajo de 7,4, ¿sí? 7,3, o si está por encima, el pH no es lo mismo, ácido o alcalino. ¿Sí? Sabemos que la PCO2 tiene que mantenerse a nivel alveolar, a nivel de 40, no puede estar más arriba porque si no tenemos una hipercapnia. Y obviamente que el bicarbonato tiene que paliar. Vamos a, por así decirlo, en breves frases para ver si se entiende la historia en general. Hago como una sinopsis, ¿sí? Cuando quiero contar una película, hago una sinopsis. ¿De qué se trata la película? Bien, yo voy a tener un pH más ácido. Voy a tener un pH más ácido siempre y cuando se me eleve el dióxido de carbono. Porque el dióxido de carbono es un gran dador de hidrogeniones, o sea, de protones. Y lo que el pH mide es cuántos protones tengo. ¿Me explico? ¿Cuántos protones tengo? Por lo tanto, ¿sí?, cuanto más dióxido de carbono yo tenga acumulado, voy a tener un pH más ácido, es decir, voy a tener un pH más bajo, porque voy a tener mayor concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿sí?, para tratar de paliar esa situación y evitar que eso suceda, ¿sí?, evitar que el pH se modifique, ¿qué pasa? Está el bicarbonato como una base que lo que hace es captar esos hidrogeniones para evitar que se incremente el pH secundario a un incremento del dióxido de carbono. Esa es la historia de la vida del estado ácido-base. Entonces voy a repetir de vuelta la historia. El pH me mide cuántos hidrogeniones, así cuántos protones tengo yo en la circulación, básicamente, ¿sí? Eso me mide el pH. En líneas generales, ¿sí?, sabemos que el pH es 7,4, ¿sí?, por término medio. Pero este pH está influenciado de tanto y en cuanto se eleve, ¿qué cosa? El dióxido de carbono. Entonces, vamos a tener una relación proporcional. A mayor dióxido de carbono, ¿sí?, mayor pH, o sea, menor pH, perdón, es decir, que se va a volver más ácido. Mayor dióxido de carbono, ¿sí?, un pH más bajo me va a generar mayor acidez. En función de eso, yo tengo que encontrar una base que capte los hidrogeniones del dióxido de carbono de tal manera que este pH no se modifique. ¿Por qué el pH no se tiene que modificar? O sea, ¿por qué no lo tiene que hacer? Porque si el pH varía tanto hacia abajo como hacia arriba, pero específicamente hacia abajo, desnaturaliza sobre todo las proteínas. Y como nosotros sabemos, todo el parénquima de los órganos, toda la estructura celular es proteína. Y todas las reacciones químicas se hacen a través de enzimas. Y todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas.
Por ende, ¿sí? Lo que hace el bicarbonato es protegernos para que el pH tan ácido no afecte el funcionamiento celular. Esa historia, así de simple, así de grande, la tienen que saber contar, nada más, ¿sí? Después vamos a entrar en los detalles, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, que sube, que baja y demás. Por eso, ¿sí? En la fórmula de Hunderbach, ¿sí? Tenemos el famoso pK, que corresponde a 6,1, ¿sí? Que lo que hace es sumar el logaritmo de la concentración de ¿qué? De bicarbonato, o sea, cuánto bicarbonato se ocupa, ¿sí? Para ver el incremento del dióxido de carbono. ¿Y qué es el 0,03? Es el índice de solubilidad del dióxido de carbono, ¿sí? Que se mantiene relativamente constante. Por eso, ¿sí? La fórmula de Hasselbalch lo que hace es ver cómo se modifica el pH, ¿sí? Cómo se modifica el pH, teniendo en cuenta la modificación del dióxido de carbono y del bicarbonato. Si pensando en que el pH se tiene que mantener regular, ¿sí? Si asciende, ¿sí? La concentración de dióxido de carbono, que me genera mayor cantidad de ácido, ¿cuál es la lógica con respecto al bicarbonato? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Díganme ustedes. No importa, tiene una verdura, no pasa nada. Repita la pregunta. Si aumenta el dióxido de carbono, ¿qué pasa con el bicarbonato? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Por qué? Porque justamente todos los protones que salgan de la unión del dióxido de carbono con el agua, lo va a captar la base, que es el bicarbonato. ¿Me explico? De esa manera, si esto aumenta, ¿sí? Esto aumenta para que esto se mantenga, ¿sí? En sus valores adecuados. Vamos hasta acá. Si esto disminuye, ¿sí? Esto también va a disminuir. ¿Para qué? Para que el pH se mantenga dentro de sus valores normales. Entonces, ese resumen de estado ácido-base, así de básico, lo tienen que saber sí o sí. Después vamos a ver el resto de la historia, cuando retomemos esto. Cuando termine la pausa, vamos a hacer una pausa de 10 minutitos y retomamos con metodología de investigación. Ya le digo cuando se corte. Sí. Una pregunta rápida. En los cuestionarios que subió de ácido base a la plataforma. No lo respondan.